Bueno, vamos a continuar nuestro estudio de los dones espirituales. 1 Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 7 al 10. Dice la Santa Escritura: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ya hemos estudiado algo de algunos de los dones espirituales que se encuentran aquí en este texto, y hoy, esta noche, si Dios quiere, vamos a estudiar el don que llama aquí el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus. En primer lugar, tenemos que definir qué es este don. Y para poder definir qué es este don, tenemos que, en primer lugar, definir lo que no es. El don del discernimiento de espíritus, en primer lugar, es un don que es dado a algunos del cuerpo de Cristo, pero no a todos. ¿Y por qué digo eso? Porque hay una distinción importante aquí que tenemos que hacer entre el discernimiento y el discernimiento de espíritus. Porque hay muchos que confunden esos dos operaciones del discernimiento, y por lo tanto confunden el don del discernimiento de espíritus con el discernimiento que todo creyente debe tener. El discernimiento típico es objetivo y se basa en estándares, más bien en un estándar objetivo. Pero el don del discernimiento de espíritus es un don, es un discernimiento subjetivo. Y no se basa tanto en un estándar objetivo, porque es por medio de la obra de revelación del Espíritu Santo al entendimiento o al discernimiento espiritual del creyente. Y para demostrar aquí la diferencia entre estos dos tipos de discernimiento, vamos a Hebreos capítulo 5. El autor de Hebreos aquí, que creo que es Pablo, dice en el versículo 12, habla a los hebreos y básicamente los reprende. Y dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido,
13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. 14. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y el autor de Hebreos aquí está reprendiendo a los judíos cristianos, a que está escribiendo porque no tenían más discernimiento de lo que tenían. Pero está hablando a todos los creyentes en este texto. Está diciendo a todos ellos que cada uno de ellos, sin excepción alguna, debe tener discernimiento entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. O como Spurgeon dice, porque él dice que el discernimiento no es tanto la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, sino de distinguir entre lo correcto y lo casi correcto. Pero eso es algo que todos los creyentes deben poder discernir por la madurez, y eso viene con la madurez espiritual y viene por el conocimiento de la palabra de Dios. La verdad que está escrita en la palabra de Dios como un estándar objetivo en la Biblia nos dice que es correcto y que es casi correcto y que es incorrecto, y nos ayuda a no caer en falsedad, a no ser engañados. Y ese discernimiento viene a nosotros cada vez más como creyentes, entre más que conozcamos al Señor, entre más que crezcamos en la gracia de Dios. Porque habla de alimento sólido, habla de la palabra de Dios. Entonces, el hecho de que el don del discernimiento de espíritus es solo para algunos creyentes en el cuerpo de Cristo, no quiere decir que todos los creyentes no deben tener discernimiento. Es un mandato bíblico que tengamos discernimiento. Otro texto bíblico aquí se encuentra en 1 de Juan 4. Dice en el versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Entonces el apóstol Juan nos dice aquí que debemos probar los espíritus. Debemos discernir cuál es el espíritu que está operando en un maestro bíblico o en alguien que dice ser profeta, en alguien que dice hablar por Dios. Si dice hablar la palabra de Dios, entonces debemos examinar lo que dice, lo que enseña y la doctrina y la teología que tiene con el estándar objetivo de la palabra escrita de Dios. Esto es como lo hacemos, dice. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, no está diciendo que Kenneth Copeland y Benny Hinn y Cash Luna y ellos son de Dios porque confiesan que Jesucristo vino en la carne. Juan está hablando de una herejía histórica específica que estaba pasando en el contexto de la iglesia de Éfeso a la que estaba escribiendo. La herejía se conocía como el docetismo. Y el docetismo, esa palabra, viene de una palabra griega que quiere decir aparecer. Y los que creían en el docetismo creían que Cristo
no, que Jesucristo, que el Cristo, el Mesías, no tenía carne humana. Tenían diferentes maneras de explicarlo y diferentes doctrinas. Específicamente dicen que el Espíritu de Cristo habitó en el cuerpo de Jesús de Nazaret, pero que no había unión entre el Espíritu de Cristo y la carne humana. Entonces dice, negaban que Jesucristo, como el Hijo de Dios, se había encarnado como un pleno ser humano, que solo aparecía tener carne humana, y por eso el nombre. Pero Él nos da una prueba doctrinal aquí para discernir, en el contexto histórico aquí, para discernir la diferencia entre los maestros ortodoxos y los herejes. Pero el punto aquí es que hay un estándar objetivo. No requiere la posesión del don del discernimiento de espíritus a fin de poder oír la enseñanza de alguien y examinarla por la palabra de Dios. Un texto más, Mateo 7. Y cuando dice que solo los que tienen el don del discernimiento de espíritus deben discernir, dice que cada uno debe hacerlo. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El Señor de nuevo nos da un estándar objetivo. ¿Por qué estoy enfatizando esto tanto? Porque es absolutamente esencial, como creyentes, que cada uno de nosotros estemos discerniendo constantemente toda enseñanza, todos los predicadores, todas las cosas por medio de la palabra de Dios. No a fin de tener un espíritu malo de juzgar y condenar, sino con, que dice Isaías 66, temblando ante la palabra del Señor. Con temor de ofender al Señor, con temor de salir, pero con confianza en el Señor, en su poder para guardarnos. Pero la palabra es nuestra guía y es confiable. Y el Señor dice que por sus frutos, no dice por el Espíritu que mora en ellos, que cada uno va a poder discernir. Dice por sus frutos. ¿Qué pasa con frutos? Frutos se manifiestan. Frutos son evidentes. Frutos son consecuencias de las cosas. Y básicamente por la doctrina y por las acciones, por la manera en que viven los profetas, falsos profetas, podemos discernir. Entonces, si eso es el discernimiento que todo creyente debe tener, pero el discernimiento de espíritus es algo que no es dado a todo creyente, eso nos lleva a la pregunta: ¿qué es el discernimiento de espíritus? Yo lo voy a definir así: es la capacidad sobrenatural de reconocer la obra e influencia y o la presencia de espíritus que son invisibles al ojo y no se pueden reconocer por medio de los sentidos naturales.
Y este don especialmente tiene que ver con reconocer y discernir y distinguir la influencia del Espíritu Santo o la influencia de espíritus malignos, demoníacos, que están operando en las personas. Entonces, el discernimiento de espíritus podemos decir que es subjetivo. Uno puede oír la enseñanza y ver cómo uno vive y discernir objetivamente por la palabra de Dios si viven de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el discernimiento de espíritus pasa cuando Dios te revela específicamente cuál es el espíritu específico en el que uno está actuando. Y específicamente en muchos casos tiene que ver con discernir la obra de demonios en las personas para exponer la obra del diablo. Pero eso es interesante porque cuando algo está mal y es evidente por el fruto, uno puede llegar con la palabra de Dios y puede dar sus razones por la palabra de Dios por qué está mal. Pero cuando uno está operando bajo la influencia de un espíritu o de espíritus malignos y no hay fruto evidente, y uno tiene discernimiento sobrenatural por el Espíritu Santo de que esa persona está operando bajo el poder de demonios, normalmente no puede dar su lista de razones objetivas por las que esa persona no es de Dios. Pero el hermano lo sabe porque el Espíritu Santo de Dios se lo ha revelado. Pero eso también hay algo más que tenemos que decir aquí. La operación de los dones espirituales en los creyentes no es, en cuanto a nuestro discernimiento de la operación de tales dones, en cuanto a nuestra madurez en tales dones, en cuanto a poder siempre discernir lo que es que el Espíritu nos está enseñando o diciendo, pues eso no es infalible. Y un creyente se puede equivocar. El Espíritu de Dios jamás se equivoca, pero el creyente se puede equivocar. Entonces, hay que tener madurez en este don, hay que ejercerlo bíblicamente, siempre someterlo al estándar objetivo de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe reinar como suprema en todo, pero a la vez es un don necesario en el cuerpo de Cristo y es para la edificación no solo del individuo, sino también de la iglesia. Y eso quiere decir que Dios da este don a algunos creyentes en el cuerpo de Cristo para el bienestar de la iglesia, para poder discernir qué está pasando en la esfera espiritual en la iglesia de Dios, para poder hacer guerra espiritual eficazmente. De hecho, en la palabra de Dios, hablando del discernimiento de espíritus y de poder discernir la influencia de espíritus. ¿Qué es un demonio? Un demonio es un personaje. Un demonio es un ser espiritual de alta inteligencia. Es como un ángel caído.
Si es un ángel caído, sabemos que son seres espirituales sin cuerpos físicos que tienen la capacidad de razonar, de pensar, de hablar, de atacar, de ejercer su influencia en muchas diferentes maneras. Entonces, no estamos hablando de poderes solamente o influencia, estamos hablando de seres que existen, que están en la esfera espiritual alrededor de nosotros, que nos están atacando continuamente como creyentes, que infiltran la iglesia de Dios, que ciertamente están aquí, en este lugar, en este momento. ¿Cómo podemos reconocer su obra? ¿Cómo podemos exponerlos cuando están atacando e infiltrando e influenciando, vamos a decir, una persona específica para levantar divisiones destructivas en la iglesia de Dios? Para sembrar semillas de discordia, para meter sus mentiras y engaños y enseñar falsa doctrina y cosas así. A veces no es tan obvio inmediatamente. A veces los tales pueden infiltrar encubiertamente, como dice Judas. A veces es necesario que los hermanos que tienen discernimiento espiritual, sobrenatural, en la esfera espiritual, y pueden discernir el espíritu bajo el que uno está operando, que lo confronte, que esté orando, que Dios lo exponga, que esté cuidando y velando por el bienestar de la iglesia. Y cuando no existe ese don en el contexto de la iglesia, la obra de Satanás no es expuesta tan fácilmente y tan a menudo y tan eficazmente. Es un don necesario en el cuerpo de Cristo. Y hablando de estos demonios, incluso hay diferentes tipos de demonios según la palabra de Dios. Y puede ser que el don del discernimiento de espíritus también tenga que ver con la capacidad sobrenatural de poder discernir el espíritu específico bajo la influencia del cual uno está operando. Por ejemplo, en Lucas 13:11 habla allí de espíritu de enfermedad. En Hechos 16:16 habla de un espíritu de adivinación. En Marcos 9, versículo 15 y versículo 29 habla de un espíritu sordo y mudo. O sea, que causa esas cosas en los que son habitados por ese espíritu. Y en la palabra de Dios, la palabra no nos dice que nos esté dando una lista exhaustiva de todas las diferentes clases de demonios que existen, o todos los diferentes tipos de demonios que existen. Pero yo creo, por esa evidencia en la palabra de Dios, de que existen diferentes tipos de espíritus, y por lo que he visto pasar en el contexto de hermanos que tienen este don y han tenido este discernimiento espiritual, creo que a veces tiene que ver con poder no solo discernir que hay obra demoníaca allí, sino también de discernir el espíritu específico o el tipo de espíritu o la intención que el demonio tiene en la persona. Vamos a Efesios 2. Vamos a ver algunas escrituras aquí que hablan de la obra de demonios.
Y dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Si todos nosotros, entonces los que... Este espíritu es el espíritu del maligno. Y si es el mismo diablo, también tiene que ver con todos los huestes de maldad que están bajo él, que hacen su obra. Lo que está diciendo Efesios 2 es que todos los que no son regenerados, los que no son salvos, de alguna manera u otra, están bajo el control y el poder y la influencia del diablo y de demonios. Entonces la actividad de demonios es mucho más común de lo que muchos piensan. Pasa todo el tiempo alrededor de nosotros, todos los días. 1 de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No solo algunas pocas personas en el mundo. Dice, el mundo entero está bajo el maligno. Y si el mundo entero está bajo el maligno, y si Él es el espíritu, el diablo que está operando en todos los que no son salvos, eso quiere decir que la operación de poder demoníaco, de influencia, de espíritus, de demonios, pues está pasando todo el tiempo. Entonces no debemos pensar que todos los que tienen demonios o que todos los que están bajo el poder del diablo que tienen que ser como el endemoniado que tenía la legión. Eso es un caso extremo de una persona, dos personas de hecho que eran poseídas totalmente por miles de demonios. Pero hay influencia demoníaca que no es tan evidente. Y hay posesión demoníaca que no es tan evidente. Y por lo tanto, yo creo que todos nosotros podríamos ver el endemoniado ese y decir, pues es obvio que tiene demonios. No requiere ningún don sobrenatural. Pero hay muchos casos en que no es tan evidente. Los demonios, bueno, ¿qué hacen los demonios? En primer lugar, oponen la obra de Dios. Son enemigos de Dios y enemigos del hombre, y su objetivo es destruir la obra de Dios. Por eso aborrecen a los hombres, porque el diablo y sus demonios, al aborrecerlo a Dios, aborrecen al hombre que es hecho en la imagen de Dios. Se rebelan contra Dios y atacan al hombre. Su meta es mentir, robar, destruir, engañar, distorsionar, hacer todo el daño que puedan hacer. Siempre oponen la obra de Dios. Y son enemigos no solo de Dios, sino también de la iglesia de Dios. Y siempre están buscando infiltrar y destruir la iglesia verdadera de Dios. Y atacan al pueblo de Dios. Entonces lo voy a decir así. Si tú estás en Cristo, bueno, en primer lugar, si no estás en Cristo, ya estás bajo el poder de demonios. Yo no sé si tienes demonios dentro de ti, pero por lo menos estás bajo su poder, si no estás en Cristo. Si estás en Cristo, entonces hay espíritus malignos que te están atacando todo el tiempo. Digo, no sé si es literalmente todos los momentos de todos los días, pero digo, todo el tiempo, pasa frecuentemente.
Efesios 6 lo dice. Nuestra guerra es contra potestades y poderes en lugares celestiales, contra espíritus de ángeles caídos, de demonios. Y estamos luchando en guerra espiritual constantemente. Tenemos necesidad de la armadura de Dios todos los días, en todos los momentos. Entonces la imagen que la palabra de Dios nos da de esto es que muchas veces estamos durmiendo sin estar conscientes de la esfera espiritual que está alrededor de nosotros. Y muchas veces hay cosas que pasan y es por influencia demoníaca y ni nos damos cuenta. Wayne Grudem dice en su teología sistemática, hablando de la obra de demonios, dice: por supuesto, en cierto grado la presencia de actividad demoníaca es externamente evidente. En cierto grado, dice, a veces a partir de la manifestación abierta de falsas declaraciones doctrinales, y a veces mediante violentas y extrañas acciones físicas, especialmente en presencia de la predicación cristiana. Y eso lo hemos visto. Al menos yo lo he visto. Han habido casos en que he estado predicando y alguien está manifestando algo extraño. Y no es el Espíritu de Dios. Una vez estábamos predicando en un lugar en Guerrero y había un hombre que no podía asistir a las reuniones porque cada vez que entraba allí, los demonios que tenía no le permitían estar bajo la predicación de la palabra y tenía manifestaciones extrañas y terminaba saliendo de ese lugar. Y eso es lo que Grudem dice. A veces es evidente. A veces el poder de Dios confronta el poder del diablo y el poder del diablo se manifiesta. Felipe desciende a la ciudad de Samaria y predica el evangelio en el poder del Espíritu de Dios. Y muchos de los que tenían demonios, ¿qué hacen? Claman a gran voz. Y los demonios salen de las personas, pero hay manifestaciones evidentes. Pero eso quiere decir que los samaritanos tenían muchos demonios, incluso antes de que llegara allí Felipe. Y eran personas normales de la sociedad, como en cualquier otro lugar. Cuando el Señor Jesucristo llega al mundo, se manifiestan demonios por todos lados. No es como dicen algunos dicen, bueno, en ese tiempo habían más demonios en el mundo, como salieron del abismo y todos estuvieron allí para atacar al Señor. Por eso hay tantas manifestaciones demoníacas en el ministerio de Cristo. Y digo, ¿dónde dice eso en la palabra? Más bien lo que nos enseña es que la obra demoníaca es común y que hay mucha influencia demoníaca. Y luego Grudem continúa y dice: la influencia de Satanás tiene características destructivas. Y las personas influenciadas por un demonio tendrán una influencia destructiva sobre la iglesia y otros a su alrededor, y también una influencia autodestructiva que daña la vida del propio individuo perturbado. Los demonios hacen daño y atacan, destruyen. ¿Cuáles son algunas de las maneras específicas en las que lo hacen? Ya hemos visto una en 1 de Juan 4, que también lo dice en 1 Timoteo 4. Dice ahí en el versículo 1, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice claramente que
En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La falsa doctrina que condena el alma del que la cree no tiene su origen en la esfera intelectual del hombre. Tiene su origen en las profundidades del infierno mismo. Es por la obra específica de demonios enseñando falsas doctrinas y herejías. Por eso dices, cuando razono con un testigo de Jehová, es que no puede ver la Escritura, hay un velo sobre sus ojos, no es lógico lo que dice. Tiene tantas contradicciones, hay tantas escrituras tan claras que lo refutan. Pero no lo puede ver, no lo puede recibir. ¿Por qué? ¿Por qué no puede entender? ¿Por qué? Porque está bajo el poder de demonios. Es una guerra, es una lucha espiritual. No es una lucha intelectual. No es el que tiene el mejor argumento gana. Es guerra espiritual. Y sí debemos combatir con la palabra de Dios y razonar con la palabra de Dios y exhortar con la palabra y enseñar la palabra, porque la palabra de Dios es nuestra espada. Pero vemos aquí claramente que los demonios inspiran a las personas a creer herejías, doctrinas de demonios. Otra cosa que hacen, promueven la falsa religión e incluso el ocultismo. En Hechos 16 habla de una muchacha, una joven, una mujer que tenía un espíritu de adivinación, que seguía a Pablo diciendo que él era siervo del Dios Altísimo y lo hacía porque ella tenía un discernimiento sobrenatural, pero en este caso por un demonio, desacreditando la obra de Dios por medio de Pablo, pero promoviendo el ocultismo, el paganismo, la falsa religión. También 1 Corintios 10 dice que antes digo que lo que los gentiles sacrifican, el versículo 20, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, los templos paganos de Corinto, los que los corintios estaban sirviendo en sus ritos religiosos, eran demonios. Lo que las naciones alrededor de Israel estaban sirviendo eran demonios. No eran deidades y dioses verdaderos, eran demonios. Promueven la falsa religión. De hecho, dice en 2 Tesalonicenses 2:9, hablando del anticristo, dicen: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, engañando, enseñando herejías, promoviendo falsa religión, dice allí que los demonios incluso pueden hacer cosas sobrenaturales, pueden hacer milagros, y lo hacen para engañar. Hay muchos que buscan explicaciones naturales por muchas cosas que pasan, incluso en lo que dice ser el mundo cristiano. Pero ciertamente hay muchos falsos profetas que operan específicamente bajo el poder sobrenatural de demonios, y algunos de sus milagros son milagros en verdad, pero lo hacen para engañar.
Los demonios también, y esto tiene mucha aplicación a nosotros. Vamos a Mateo 16. Y esta es una historia que todos conocemos. Pero esto es una de las maneras en las que los demonios más a menudo atacan a los creyentes. Dice, desde entonces, 21 al 23, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero dice que lo dijo a Pedro. ¿Está diciendo que Pedro es Satanás? Espero que no. Espero que el apóstol no era. No, lo que está diciendo es que Pedro estaba operando en ese momento bajo la influencia de Satanás. Y el Señor, con discernimiento sobrenatural, discernió la obra de Satanás personalmente y reprendió al diablo que se fuera de él. Quítate de delante de mí, Satanás. Y habla directamente al diablo, lo reprende, manda que se vaya. Eso es importante. No dijo, mira Pedro, te voy a explicar por qué es necesario y te voy a abrir las escrituras y explicar teológicamente por qué, según las profecías en las escrituras de los profetas, es necesario padecer tantas. No, dice, quítate delante de mí, Satanás, vete. No ora al Padre diciendo, Padre, la obra de Satanás está aquí. Protégeme. Ahora no sería incorrecto exponer las escrituras y tampoco sería incorrecto orar al Padre, pero no es lo que hace. Y yo creo que no lo hace porque él sabía algo importante. Sabía que él tenía autoridad. Y esto es importante en cuanto al don del discernimiento de espíritus y en cuanto a todos nosotros cuando tenemos que confrontar los espíritus malignos y la obra de Satanás específicamente. Pero vemos aquí varias cosas. En primer lugar, vemos que Pedro, que era un hijo de Dios, era un apóstol del Señor Jesucristo, del círculo íntimo del Señor Jesucristo, que a pesar del hecho de que él era de Dios, de que era salvo, de que era un apóstol, de que era un verdadero predicador de la palabra de Dios, en este momento estaba operando específicamente bajo la influencia del diablo. Eso quiere decir que el diablo le metió pensamientos en la cabeza. Entonces, como creyentes, los demonios nos pueden meter pensamientos. De tal manera, otra cosa aquí, Pedro no discernió que lo que estaba pensando era del diablo. Jesucristo lo discernió, pero Pedro
pensaba que eran sus pensamientos y muy probablemente pensaba que era de Dios. Señor, ten compasión de ti. Jamás te acontezca. Entonces el diablo nos puede atacar como creyentes, puede meter pensamientos en nuestras cabezas, y si no tenemos discernimiento podemos confundir esos pensamientos por los pensamientos de Dios, y eso puede pasar a un verdadero creyente. Ciertamente Pedro no era poseído por el diablo. Eso pasó luego a Judas, donde dice que el diablo entró en él. Satanás estaba externo al Pedro. Sin embargo, le pudo atacar de esa manera. Entonces, no debemos pensar que el hecho de que somos salvos quiere decir que no podamos ser atacados por demonios. El Señor habla directamente al demonio, al diablo. Pero ciertamente esto era una tentación. Los demonios tientan a los creyentes, los influencian. Incluso tenemos escrituras, otras escrituras que enseñan, por ejemplo, Lucas 13, 10 al 13 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Tenía un demonio que le causaba una enfermedad y andaba encorvada. En ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. O sea, el Señor expulsó al demonio y ella se sanó instantáneamente. Los demonios pueden causar enfermedad. Ahora dice en el Evangelio también que esa mujer era hija de Abraham. Es posible que era creyente. Eso no tiene que estar diciendo necesariamente que el demonio estuviera dentro de ella. Puede ser que el demonio estuviera sobre ella, causando esa enfermedad. Pues no lo sé. Si era salva, el demonio no estaba en ella, estaba sobre ella. Si no era salva, entonces puede ser que el demonio estaba dentro de ella. Pero de todos modos vemos que incluso los demonios pueden causar aflicciones físicas. Y hay otros ejemplos bíblicos. Dice en Mateo 12, 22: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Eso tiene que ver con tener un demonio que le causaba esas aflicciones, esas enfermedades, y el Señor echó fuera al demonio y se sanó. Mateo 17 dice en 14: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. La Biblia de las Américas dice epiléptico, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Sano de la aflicción de la enfermedad que tenía. Era lunático, o sea, epiléptico, como dice. Ahora, yo no creo personalmente que todos los que sufren de la epilepsia, por ejemplo, que sea por demonios. Pero algunos sí. Y algunos sí, lo digo porque la Biblia lo dice aquí.
Los demonios pueden causar enfermedades. De hecho, los demonios también levantan persecución contra los creyentes. Eso lo vemos en 2 Corintios 12, cuando el apóstol Pablo está hablando de su aguijón en la carne. Dice que era mensajero de Satanás, que le abofeteaba. Entonces, si otros dicen, bueno, era una enfermedad que tenía en los ojos. Pablo no podía ver bien y eso era su aguijón en la carne. Era mucho más. Dice específicamente que era mensajero de Satanás. Mensajero, otra manera de traducirlo sería ángel. Es un ángel caído de Satanás, un demonio que ataca, abofetea al apóstol Pablo. Pablo ora, ruega al Señor, que el Señor lo quite de él. Y no, el Señor dice, bástate mi gracia. ¿Qué era el aguijón en la carne? ¿Qué hacía? Si estudiamos el contexto de ese pasaje, antes de decir eso y después de decir eso, Pablo habla de todas las cosas que había sufrido. Y eso específicamente por la persecución. Yo creo que el aguijón en la carne era un demonio que le seguía a Pablo, que lo tenía a él como un blanco. Si nos acordamos de lo que los demonios dijeron a los hijos del fariseo, a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero ¿quiénes son ustedes? Conocían a Pablo, lo tenían como un blanco. Entonces este demonio lo seguía y lo atacaba. ¿Cómo es que lo atacaba? Cada vez que Pablo predica, este demonio levanta persecución y resistencia contra él. Y tiene que huir de ciudad tras ciudad. Sufre tanto. Y de hecho, tanta persecución, tantos encarcelamientos, tanto de ser abofeteado literalmente por tanta persecución, yo creo que tendería a mantenerlo humilde. Pero vemos aquí que los demonios resisten la obra de Dios, atacan la obra de Dios, persiguen a los creyentes, despiertan y levantan a los incrédulos a perseguir la iglesia de Dios. Y hay muchos otros ejemplos bíblicos de actividad demoníaca. Pero inspiran falsa doctrina, tientan a los creyentes, meten pensamientos en sus mentes, poseen a los incrédulos, habitan dentro de los incrédulos muchas veces sin dar evidencias obvias, causan enfermedades y muchas otras cosas. Y de hecho, la Escritura jamás nos dice que nos esté dando una lista exhaustiva de la obra y de las actividades de los demonios. Entonces, ni debemos pensar que su actividad esté limitada a esas cosas. Entonces, hablando del don del discernimiento de espíritus, ¿cuál es el propósito de este don? ¿Por qué es que Dios da a algunos creyentes discernimiento espiritual, sobrenatural, para reconocer demonios específicos que están ejerciendo su influencia? Como ya he dicho, el propósito de este don es exponer la obra de Satanás para poder confrontarla eficazmente con guerra espiritual. Lo voy a repetir, porque yo creo que hay algunos hermanos aquí que han experimentado la operación de este don y no han sabido qué hacer. Y al no poder decir algo objetivamente,
realmente se sintieron como si no pudieran hacer nada para prevenir algo que sabían en sus espíritus que iba a pasar. Entonces, ¿cuál es el propósito de este don? Exponer la obra de Satanás para poder confrontarla con guerra espiritual eficazmente. Entonces quizás el Espíritu de Dios te revele algo acerca de alguien en algún tiempo, pero no tienes nada objetivo, pero lo sabes. Para ti es claro en el Espíritu. El Espíritu de Dios te dio un sentir tan fuerte. ¿Y qué puedes hacer? Le dices a otro hermano, dices, no puedes decir eso acerca de tal y tal, no es correcto. ¿Has hablado? No, pero es que lo sé. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes orar. Orar y orar. Y hacer guerra espiritual en oración para que Dios lo exponga. Teniendo cuidado a la vez, sabiendo que te puedes equivocar. Puedes pensar que el Espíritu de Dios te reveló algo cuando realmente no fue así. Ahora, yo creo que en los casos verdaderos, en que el Espíritu de Dios realmente lo revela, uno sabe, es que sabe. Pero la oración es una arma poderosa para derribar las fortalezas de Satanás. El Señor te lo reveló para que oraras. Y para que estuvieras velando, atento a lo que pasa en tal caso. Y eso quiere decir algo también. Quiere decir que el creyente que tiene el don del discernimiento de espíritus, que es importante que reconozca la autoridad que tiene en Cristo sobre el poder del diablo. Y que conozca las armas espirituales que tiene para hacer guerra contra el diablo. Dice en 2 Corintios 10, 3 al 4, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No es que no puedas hacer nada. Tienes armas poderosas que debes utilizar. Pero no son armas carnales, no son armas físicas. No son armas de carne y sangre para luchar contra carne y sangre. Son armas espirituales. La palabra de Dios, la oración. Cuando dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo por los santos, en el contexto de la armadura de Dios, después de hablar de la palabra que es la espada del Espíritu, no está hablando de la oración como algo aislado de la armadura de Dios. Tiene todo que ver con la armadura de Dios, porque está dentro del mismo contexto de la guerra espiritual que hacemos como creyentes. Entonces la oración es importantísima aquí, porque va juntamente con el don de discernimiento de espíritus. Dios te da discernimiento en muchos casos, principalmente para estar velando en oración. Ahora, si tenemos autoridad en Cristo, tenemos autoridad sobre el diablo. Nada más quiero citar algunas escrituras aquí para ilustrar esto. Lucas 10, 18 al 20. El Señor envía a los 70
Son 70 discípulos que el Señor designó, el Señor los escogió, el Señor les dio poder y autoridad en su nombre sobre los demonios. Y dice después de que regresan de su esfuerzo evangelístico, ahí dice 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ellos estaban expulsando demonios, se regocijaban de que tenían tanta autoridad sobre el poder del diablo para destruir y expulsar a los demonios. Pero dicen, la cosa más grande es conocer al Señor. Pero a la vez habla de la potestad que tenían para destruir las obras del diablo. Y digo, esto no es un poder o una potestad que solo les pertenecía a los 70. Es algo que todos los creyentes tienen en virtud de su unión con Cristo y su derecho de orar y hablar en el nombre de Cristo. Dice en Lucas 11:20, el Señor hablando dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. La expulsión de demonios era una manifestación de la manifestación del reino de Dios que se introdujo al mundo con la introducción del Rey al mundo. Pero ¿qué pasa en el reino de Dios? En el reino de Dios el poder de Dios se manifiesta y la autoridad de Dios se ejerce y la autoridad de Dios se demuestra sobre la autoridad del maligno y por lo tanto los demonios son expulsados. Entonces, si es una manifestación del reino de Dios cuando los demonios son expulsados por el dedo de Dios, que dice en otro evangelio que es el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo expulsa demonios. Y si estamos como creyentes en el reino de Dios, y si tenemos el Espíritu de Dios, entonces eso sugiere que nosotros como creyentes en el reino de Dios tenemos autoridad en el nombre de Cristo para ejercer autoridad en el reino de Dios y también operar en el poder del Espíritu de Dios para confrontar los espíritus del maligno y expulsarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, no estoy hablando de teoría aquí. Han habido casos en que he tenido que hacer esto. En este mundo hay guerra espiritual. Y si no reconoces la gloriosa y poderosa autoridad que tienes en Cristo, no lucharás en esta guerra espiritual eficazmente como Dios quiere que luches. Dices, ya, ahorita es un estudio bíblico, pero cuando estás ahí y hay un demonio manifestándose o obra demoníaca y no sabes qué hacer y tienes la tentación de llenarte con temor y miedo, ahora ¿qué haces en ese momento? Algunos de los hermanos que evangelizan en las calles saben de lo que hablo. Y yo descubrí esto evangelizando en las calles de Detroit. Hechos 16, 18. Vemos un ejemplo aquí de cómo Pablo confrontó a un espíritu maligno. Hechos 16, 18.
hablando de esa mujer que tenía el espíritu de adivinación, dice, esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. De hecho, dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice que debemos hacer al diablo? Resistir. La resistencia que debemos hacer al diablo es una resistencia de solo defendernos, o también tiene que ver con atacarlo. No es solo defendernos, es, ¿cómo se dice? Pues luchar específicamente y agresivamente contra Él. Si Cristo iba a edificar su iglesia, y las puertas del Hades jamás prevalecerán contra ella, las puertas del Hades están sentadas allí. Es el Hades que se ve en esa ilustración de palabras que utiliza. Habla del Hades como si fuera una ciudad. Y habla de la iglesia como un ejército que está atacando las puertas de la ciudad para entrar allí y sacar botín. Almas. Entonces la iglesia está atacando y Hades se está tratando de defender. Entonces resistimos al diablo no solo por estoy muy tentado y pues no solo por defendernos, estar en la defensiva, ¿se dice eso? Pero también estar en la ofensiva, ¿se dice así? Pero hay que resistir. ¿Cómo es que Pablo resistió en Hechos 16? En el versículo que leímos. Habló al Espíritu en el nombre de Cristo. ¿Cómo es que los 60 en su viaje misionero resistieron al diablo en muchos casos específicos? Ciertamente, tomando autoridad en el nombre de Cristo, expulsaron demonios. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo resistía al diablo? Tenemos 2 ejemplos específicos. Tenemos muchos, pero estoy pensando en 2. Tenemos uno en el caso de Pedro. Quítate de mí. Quítate delante de mí, Satanás. Habla directamente al diablo. Y en el desierto, después de la última tentación, dice lo mismo. Vete de mí, Satanás. Habla directamente al Espíritu con su autoridad para expulsarlo. Esta autoridad que tenemos es por la victoria del Señor Jesucristo en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Cristo triunfó en la cruz. Esa victoria es nuestra si estamos en Él. Entonces, podemos decir que el diablo ha perdido sus derechos legales a nosotros. Ha sido despojado totalmente por el triunfo de nuestro Señor en la cruz. Y eso quiere decir que no tenemos que soportarlo, debemos atacarlo y expulsarlo. Una vez un predicador pentecostés, voy a usar su ilustración porque me encanta la ilustración. Dice que una vez vio a una mujer en una parada de autobuses y que había salido de su casa esta mujer y llegó allí a la parada esperando al autobús y llegó su perro y su perro la quería seguir y estaba hablando a su perrito diciendo, pues vete a casa, pero hablando muy amablemente a su perro.
y no la obedecía. Luego hizo así con su pie y dijo, vete a casa. Y su perro se fue corriendo. Eso es lo que hace muchos creyentes con los demonios y con el diablo cuando los están atacando. Hay que ejercer la autoridad que tenemos en Cristo y resistir, luchar, batallar. A veces es necesario hablar con autoridad para reprender la obra de demonios y expulsarlos en el nombre de Cristo. En algunas ocasiones no es suficiente solo orar. Estamos pidiéndole a Dios que Él lo haga. Y Dios, Moisés llega al Mar Rojo y tiene su bastón en la mano. Y Dios le había dado autoridad y poder y todo. Pero esto es un buen ejemplo aquí. Clama a Dios. Todos están clamando a Dios. Viene el ejército de sus enemigos en contra de ellos para matarlos y destruirlos. Están clamando a Dios. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué me clamas a mí? Extiende tu mano y parte las aguas. Y yo creo que muchas veces el Señor nos dice lo mismo. ¿Por qué me estás clamando a mí? Ejerce la autoridad que te he dado. Tienes mis promesas en mi palabra. Tienes autoridad en el nombre de Cristo. Tienes el poder del Espíritu de Dios. Ahora extiende tu mano y haz maravillas en mi nombre. Hermanos, esto es bíblico. En los casos específicos de confrontaciones entre Jesús y demonios, los apóstoles y demonios, incluso Felipe y demonios en Samaria, no vemos que sean pasivos en su manera de conducirse. Están predicando y a veces, a menudo, hablan directamente al Espíritu para expulsarlo. Algunos ejemplos. Una vez voy a compartir un testimonio personal aquí. Una vez escribí un artículo y lo publiqué en el internet. Estaba pasando un avivamiento falso de demonios. Se llenó un estadio. Esto empezó por un predicador hipercarismático que empezó a predicar en una iglesia más o menos pequeña. Se llenó la iglesia, luego se llenó otro lugar, luego llegó a ser en un estadio. Se llenó un estadio entero de personas. Y hablaban las personas de visiones de ángeles y visiones de luz. Ángeles de luz. Y milagros, y habían manifestaciones y tantas cosas. Y ciertamente en este caso, luego el avivamiento ya cesó porque descubrieron que el predicador estaba viviendo en adulterio. En el mismo tiempo, practicando el adulterio en las noches en que estaba predicando después de predicar en el avivamiento. Era obvio que el hombre era del diablo, su doctrina era del diablo, su manera de conducirse era del diablo, sus manifestaciones y las señales que hacía no eran bíblicas y eran del diablo. Pero escribí un artículo para exponerlo y lo publiqué en el internet y luego se divulgó creo que por todo el mundo. Un montón de personas lo dijeron y luego una noche estaba allí y sentía pero ataques espirituales tan intensos y me inundaron un montón de pensamientos que jamás había tenido. Y era como fuerte, empecé a luchar.
Y de hecho empecé a orar. Y ahora era como medianoche y estaba orando y no se me quitaba. Y pensé, esto es un demonio. Entonces seguía orando que Dios quitara al demonio si es un demonio. Y luego, Lina está dormida. Es que tengo que dar estos detalles para compartir el testimonio. Y subo a la recámara y me acuesto en la cama. Y ella se levanta así. Y dice, hay un demonio aquí. Dije, vamos a orar. Le agarré de la mano y oramos. Y cuando hablé en voz alta, en el nombre de Cristo, que se fuera, inmediatamente sentí como si se quitara de mí una carga y una inundación de paz y gozo. Se me quitaron instantáneamente todos esos pensamientos. Era opresión demoníaca y era un ataque demoníaco espiritual específicamente por estar exponiendo la obra de Satanás. Ahora, yo creo que eso pasa más a menudo de lo que algunos piensan, porque me ha pasado a mí por lo menos bastantes veces. Me pasa a veces antes de predicar los domingos, especialmente. Y a veces no se me quita hasta que hablo en voz alta a los demonios en el nombre de Cristo. Y se van y paz. Y si lees testimonios, de hecho he escuchado testimonios personales de bastantes creyentes que han experimentado precisamente lo mismo. A veces estamos orando a Dios que Él haga algo cuando debemos ejercer la autoridad que tenemos en Cristo. Entonces, aplicando eso. Ahora, hablando de una aclaración aquí. Un verdadero hijo de Dios no puede ser poseído por un demonio. Tampoco puede tener un demonio habitando en él. Es imposible. Nuestros cuerpos, dice 1 Corintios 6, son el templo del Espíritu Santo. Dice en 2 Corintios 6 que qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o sea, el demonio. O qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Dios habita en nosotros como creyentes. Somos habitación de Dios por medio del Espíritu. Y específicamente nuestro cuerpo pertenece a Dios, ha sido redimido por Cristo y es habitación del Espíritu Santo de Dios, y no pueden habitar la luz y las tinieblas en el mismo cuerpo. Entonces, todos los que enseñan que el cristiano puede tener demonios, enseñan falsa doctrina. Sin embargo, los demonios ciertamente pueden atacar a los creyentes y lo hacen a menudo. Ahora, hablando de confrontar los demonios en los demás, ¿cómo debemos hacerlo? A veces es necesario expulsarlos, a veces es necesario orar y luego hablar a los espíritus en el nombre de Cristo. Y a veces es algo bueno, sabio, eficaz para la extensión del Evangelio, pero no tenemos el llamado de estar andando por todo el mundo buscando demonios en todos los incrédulos para expulsarlos así, hablando a los espíritus. Eso no es la comisión de la iglesia. La comisión de la iglesia de Dios es predicar el Evangelio. El remedio
para la condición caída del ser humano. El ser humano siendo habitación de demonios. El remedio es el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, predicamos el Evangelio. Y cuando uno se convierte y abraza el Evangelio, la luz y el poder del Evangelio de Dios expulsan todos los demonios que habitan en la persona. Cuando uno nace de nuevo, todos los espíritus de tinieblas son expulsados por la luz. Entonces el remedio es el Evangelio. Por eso en esos supuestos ministerios de liberación confrontan a los espíritus en el nombre de Cristo, te expulso y eso, y pasan muchas manifestaciones, y la misma muchacha que es prostituta que llega allí, todas las reuniones que tienen, sigue teniendo demonios expulsados de ella supuestamente, en muchos casos ni salen, y además es que no es cristiana, la prostituta no es cristiana. No estoy exagerando tampoco, lo he visto. Y creen que la muchacha, por haber orado la oración del pecador, es cristiana, es salva, pero que está poseída de demonios. No. Si se convierte en verdad, todos los demonios no podrán quedarse ahí. El Evangelio es el remedio. Entonces nuestro enfoque debe ser el Evangelio, la gloria de Cristo, la extensión del reino de Dios, pero reconociendo todo esto a la vez. Y cuando discernimos la obra del diablo y el Espíritu de Dios nos lleva a confrontarla específicamente, debemos hacerlo con confianza en el nombre y en la cruz y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces, cuando estás hablando con, vamos a decir, con una persona, puede ser creyente, puede ser incrédulo, pero la persona tiene muchos problemas, a veces problemas de salud, a veces muchos conflictos espirituales, ataques espirituales. A veces puedes preguntar a la persona, ¿crees que la fuente de lo que estás experimentando puede ser espiritual? O sea, que puede ser demonios o ataques de demonios. Y a veces la persona va a decir, pues sí, puede ser. Puedo orar por ti y luego explicarle, tomar autoridad en el nombre de Cristo y expulsarlos de aquí. Sí. Puedes orar, puedes hablar, puedes ejercer la autoridad que tienes en Cristo. Y haciendo eso, discerniendo, con discernimiento, realmente puedes llegar a poder ministrar más eficazmente a algunas personas con algunas aflicciones espirituales.